No sé si ya pueden visualizar mi pantalla. Ya se puede ver. Sobre lo que a mí me tocó es sobre lo que es México. México es un país ubicado en el norte del continente americano, al sur de Estados Unidos y al norte de Guatemala. Es típicamente un país descendiente de la colonización española, circunstancia que se expresa en una herencia cultural específica, siendo el español el idioma hablado por su población. Anteriormente en su territorio se desarrollaron culturas indígenas de notable evolución y relevancia, circunstancia de la cual todavía quedan manifestaciones arquitectónicas sorprendentes. Hoy en día México constituye una república moderna y democrática, con una economía que florece lentamente y con recursos naturales de relevancia, po- como por ejemplo petróleo. Desde el punto de vista cultural, fue una de las grandes artistas que destacaron en el mundo de forma categórica. México en el milenio 1 recibió su influencia como olmecas y después fueron floreciendo como culturas endógenas y después radicaron en Mesoamérica y eh, como las compañeras ya hablaron anteriormente, de otros países y pues su influencia llegó a Aridoamérica y Oasis América. Se encuentra al sur de Estados Unidos y al norte de Guatemala. Es un país considerado en una herencia cultural específica, siendo el español el idioma más hablado, como aquí menciona, por su población y anteriormente su desarrollo era indígena, pero después evolucionaron. El significado de su bandera. Cada color de la bandera tiene un significado importante. Verde simboliza la esperanza, blanco es la unidad y rojo representa la sangre de los héroes nacionales. Esto quedó establecido desde el 16 de septiembre de 1968 y bajo la ley en la Secretaría de Gobernación en 1984. Su vestuario. Los trajes típicos de México son resultado de mezcla entre las culturas indígena, azteca y maya, entre otros muchos grupos originarios ancestrales y española. Cada uno de los atuendos es un testigo fiel del folclore mexicano. Aquí te compartimos una lista de algunos de los más bellos. En algunas regiones como Colima, la capital de Jalisco, y Aguascalientes, entre otras, combinan algunos motivos aztecas con la moda traída desde España. También vale la pena resaltar que a cada vestido le añaden algo representativo de la región. Por ejemplo, en la Colima el traje le adornan con motivos de la Santa Patrona mexicana, la Virgen de Guadalupe. Lo que no sucede en la bella y armoniosa Oaxaca, en donde el traje es una combinación de las modas de Europa con la tradición de los aztecas. Eh, el traje típico de México es una combinación de las culturas españolas e indígenas, como los aztecas, los mayas y otros grupos ancestrales, como el traje del charro que representa el país, que en este caso es un sombrero y un pantalón y una camisa, chaleco y botines, corbata y una chaquetilla que representa a los hombres. Y en el caso de las mujeres son unos vestidos que en algunas veces pueden ser floreados. Mesoamérica. El desarrollo de Mesoamérica se extendió por varios milenios. Los especialistas discuten sobre la época que puede considerarse el inicio de la civilización mesoamericana. De acuerdo con algunas posturas del hito inicial, consiste en el desarrollo de la alfarería. Otros consideran que el primer complejo mesoamericano se desarrolla entre los siglos XV y 12 antes de Cristo, periodo contemporáneo a la cultura olmeca. A lo largo de su historia, los pueblos mesoamericanos construyeron una civilización cuyas expresiones hablan los elementos compartidos por varios pueblos y rasgos que los distinguen entre sí.
Mesoamérica es un término genérico que se refería al territorio que antes ocupaban las civilizaciones prehispánicas. Mesoamérica es considerada como una de las 6 cunas de las civilizaciones tempranas del mundo que existieron. Sin embargo, se trata de un término abierto que intenta abarcar distintas épocas y pueblos dentro de un mismo territorio. Esto se tiene en cuenta en aspectos culturales y comunes dentro de los pueblos, y estos son al norte de los occidentes de México, los cuales ocuparon los aztecas, los toltecas y los mayas, entre otras. Las tradiciones mexicanas. La Huelaguetza se celebra en el estado de Oaxaca, también conocida como los lunes del cerro. Se lleva a cabo de los siguientes 2 lunes después del 16 de julio, y en ella se reúnen representantes de 8 regiones del estado de Cerro de Fortín. Esta es una celebración mixta en la que las muestras de danza tradicionales se mezclan con la música, los trajes típicos y la gastronomía típica mexicana. Entre las danzas que se representan están danza de la pluma, los sonores serranos, la danza flor de piña y el jarabe mixteco y la sandunga. Eh, Esta es una tradición que se celebra en México y trata de una danza que 8 regiones representan. La Epifanía. En este día se conmemora la llegada de los Reyes Magos a Belén. Adorar al niño Jesús se celebra el 6 de enero en México. En esta fecha se acostumbra a comer de la famosa rosca de Reyes, un delicioso manjar que no puede faltar en esta celebración. Dentro de esta rosca eh, es como una tradición, y en esta se esconde un pequeño muñeco de plástico, y a quien le toque el trozo en el que se encuentra es nombrado el padrino o madrina. El padrino tiene una obligación del cual representar al niño Jesús de la casa en la iglesia el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. La piñata es una tradición altamente extendida y practicada. Tiene su origen en el siglo XVI, cuando los agustinos emprendieron la titánica tarea de evangelizar a los indígenas que poblaban la región de Acolmán. Las piñatas son objetos grandes, generalmente de forma circular, que se construyen de cartón a partir de ollas de barro conocido. Estas cubiertas por papel maché de muy variados colores. Del cuerpo de la piñata se desprenden 7 picos. Dentro de la piñata se colocan dulces, caramelos y juguetes. Durante las posadas, se acostumbra que las personas se cubran los ojos y con un palo golpeen la piñata, como acá también se hace, mientras los demás lanzan sus gritos, y como aquí menciona que tiene dulces y caramelos, y su simbología de las piñatas es que la piñata vistosa simboliza el mal, los 7 picos se refiere a los 7 pecados capitales, el vendaje de los ojos simboliza la fe ciega, y el palo con el que se golpea la piñata es la fuerza de la voluntad. O sea que esta piñata tiene significado como una tradición. El Día de la Candelaria se celebra el 2 de febrero de cada año. En esta fecha se acostumbra a asistir a las iglesias y llevar a la figura del niño Jesús del nacimiento para que sea bendecido. Esta tradición tiene un origen religioso, ya que cree que en esta fecha Jesús fue presentado en el templo de Jerusalén por la Virgen María y San José.
Esta tradición es la cena compuesta por tamales, los cuales deben de haber sido preparados por las personas a quienes tocó, y el muñeco durante la partida de la rosca de los reyes en la Epifanía. Y la fiesta de Santa Cecilia. Se celebra el 22 de noviembre de cada año. Santa Cecilia es la patrona de los músicos y en cada localidad se realizan diversas actividades para honrarla y pedirle favores. Entre esas actividades esta es cantarle a las mañanitas, hacerle despliegues y habilidades en diversos instrumentos musicales y dar conciertos. En la Ciudad de México se congregan en la plaza. y, Hay músicos de diversos géneros y mariachis que ofrecen un concierto al público. Como acá en mi municipalidad se celebra también a conmemorar un patrono, y acá es costumbre también dar un concierto a la patrona y hacer que eh, pasea en las calles, al igual que en México, como es una tradición. Los dioses mexicas. Tlaloc, dios de la lluvia y de la fertilidad. Era un dios mexicano considerado dios de la lluvia y del relámpago. Es uno de los dioses mexicas de la tierra, conocido por su facultad para dominar el agua y proveer también el llamado licor de la tierra, que contribuye al conocimiento del cultivo del maíz. Este era el encargado de hacer que las plantas crezcan y que la tierra sea fértil. Xipetotec, eh, fiesta del desollamiento de los hombres. Eh, y Huehuetotl, dios viejo y del fuego, señor del año. Eh, Este es el nombre con el que se conoce generalmente a la divinidad del fuego. Fue uno de los más antiguos de Mesoamérica. En la cultura teotihuacana se le representaba como un anciano arrugado y barbado, em, sentado y encorvado. Llevaba un enorme brasero sobre sus espaldas, y en otras culturas, además que la de México, el mismo placer o era la propia representación del dios. Se encontraba muchas figuras representando al fuego. Mictecacihuatl, diosa de la muerte, señora de Mictlán y esposa de Mictlatehuacul. Este dijo, la vida no puede existir sin la muerte. Por eso estoy aquí. Mi nombre es Mictatehuetl, y dentro de la mitología mexicana, este era el señor de la oscuridad, y su reino era llamado Mictlán. Todos los humanos que mueren de forma natural, fue creado por los dioses en Omeyocan, que esto se creía antiguamente. Xipetotec, dios de la abundancia, el amor y la riqueza. Quetzalcoatl, dios de la vida y la sabiduría. Huitzilopochtli, dios de la guerra. Zipactonal, dios de la astrología y los calendarios. Yaotl, dios del cielo y la tierra y además fuente de la vida. La gastronomía mexicana sobre lo que es el pozole está, eh, es el pozole, consiste en la cocción de un tipo de maíz de grano grande, para que este plato debe ser cocido en dos fases diferentes durante varias horas. Una vez que está listo este proceso, se le agrega carne y, según los gustos, otros condimentos para darle sabor y color. Lo que es el mole, ya que se dio desde antes, en realidad,
Este fue preparado en un complemento para los platos que llevan algún tipo de carne, principalmente de pollo, ya que el mole es la salsa que la acompaña, aunque también se consume en casi todo el país. El mole poblano es uno de los más reconocidos. Las enchiladas. Este es un plato, este plato consiste en tortillas suaves de maíz rellenas de res, pollo, pavo, cerdo y queso. Chiles en nogada. Para el relleno se prepara un guisado de carne de cerdo o de res acompañado de frutos como plátano, manzana, pera, durazno, mientras que la salsa se cubre, que lo cubre está hecha a base de nueces de Castilla. Cochinita pibil. eh, Según la tradición, la cochinita pibil consiste en envolver en hojas de plátano carne de cerdo adobada con achiote. Este fruto se utiliza hace siglos en América Central y del Sur. La historia de México. El inicio de la historia de México se remonta a la llegada de los pobladores originarios hace más de 10.000 años. Poco a poco comenzaron a surgir grandes pueblos, destacando las civilizaciones olmecas, teotihuacana, maya y México o azteca, que ocuparon diferentes y grandes territorios y desarrollaron sus civilizaciones. En el siglo XV llegaron los españoles y tras una guerra de conquista sometieron a los indígenas locales y crearon un virreinato, estado colonial. El dominio español duró hasta 1821, año en que México gana la guerra de independencia y crea el primer imperio mexicano, que pronto da paso a la primera república federativa. Sucesivamente llegan nuevas guerras con Francia y Estados Unidos. Concretamente es entonces cuando México pierde una gran parte de su territorio en favor de los Estados Unidos de América. Prácticamente toda la costa sureste del país. El siglo XX se caracteriza por una gran revolución, gracias a la cual México se volverá un estado democrático a todos los efectos. Al principio del siglo XIX, con la independencia, surge una nueva nación y comienzan una serie de guerras y disputas, no solo internas, sino también en esta inestabilidad es aprovechada por algunas potencias internacionales. El siglo XX comienza con la revolución que busca incorporar al país a un régimen democrático y se comienza una modernización tanto de los medios productivos como de la sociedad en su totalidad. La historia de los primeros pobladores de México, que se remonta hace más de 14.000 años, cuando se da una migración proveniente de Siberia. Con el tiempo se va estableciendo grandes culturas como la olmeca, tolteca, teotihuacana, maya, nahuatl, totonaca, zapoteca, mixteca y tarasca, entre muchas otras que llegaron. La llegada de los españoles cons- fue una gran este, evolución para ellos. Entonces, en medio de palacios y muchos jardines, que en la conquista comienza la evangelización y el mestizaje, combinando los conocimientos de sus culturas, de sus tradiciones, y después de 300 años de la conquista, fue dando una sociedad, el cual posteriormente llamaron homogénea, el cual abarcó muchos puntos de coincidencia en cuanto a una organización política, social y religiosa. Y cuando los españoles llegaron, un dato curioso es que los aztecas, por lo que los hacía llorar y los hacía retirarse. Y no sé si tienen alguna duda. No. Yo no tengo ninguna duda, sí. O al igual si tienen algo que agregar, compañeros.